Cuando empecé el instituto, nunca me imaginé que encontraría entonces a una de mis referentes. Lidia es una amiga de las de toda la vida, la que conoce todos mis dramas y luchas, pero también una luchadora incansable que, por si la carrera de arquitectura se quedará corta, hace unos años decidió que quería ser bombera. Por si no lo sabías, el 1 o el 2% como mucho del cuerpo de bomberos son mujeres. Hoy Lidia nos contará qué hace una bombera y cómo de relacionada está la arquitectura con su nueva profesión. Welcome to She Has a Voice podcast. Stories about women of strength and their journey in tech. Pues Lidia, muchas gracias por hacer la entrevista. Muchas gracias a ti, Eli, por proponérmelo. Me hace muchísima ilusión. Lidia, primera pregunta. Cuando eras pequeña, ¿querías ser arquitecta o bombera? La verdad es que no, ni una cosa ni la otra. De pequeña quise ser muchas cosas, quise ser veterinaria, bióloga marina, porque me gustaban mucho los animales, siempre me han gustado. Y arquitecta tal vez, pues es algo que sonaba un poco en casa, porque mi padre se había dedicado al diseño de interiores, pero bombera ni hablar, o sea, era una cosa que no entraba dentro de mi imaginario para nada. Supongo que por el hecho de ser una niña. Y Lidia, hace unos años nos dijiste, quiero ser bombera. ¿Cuándo ocurrió y cuándo te diste cuenta que querías dejar de ser una arquitecta convencional y empezar a estudiar para las OPOs y ser bombera? Pues mira, a mí lo que me pasó es que a medida que iba progresando la carrera, a mediados de carrera, es que parece que no, pero te empiezas a quemar del ritmo, bueno, de muchas cosas, ¿no? Te empiezas a plantear si lo que estás estudiando es del todo genuino, porque también en arquitectura hay un poco de postureo a veces, ¿no? Bueno, te empiezan a venir dudas sobre si, ostras, yo quiero dedicar toda mi vida a esto. Y a la vez que me asaltaban dudas y me daba cuenta de que iba a terminar la carrera o faltaba poco y no tenía ganas de tirar currículums para trabajar en despachos, que eso es como muy fuerte, ¿no? Que en vez de tener ganas de salir a comerte el mundo, tengas ganas de todo lo contrario. Casualmente, hacia quinto de carrera, descubrí, por pura casualidad, que los mandos de bomberos, los que son subinspectores, inspectores, son todos o arquitectos o ingenieros de formación. Y eso me quedó en la cabeza y me hizo plantearme, ¿y por qué no? O sea, ¿qué relación tiene ingeniería o arquitectura con el mundo de bomberos? Entonces eso lo que hizo fue que yo investigara de qué iba el trabajo de los bomberos y de repente una opción profesional que nunca en mi vida me hubiese planteado para mí y que además no sabía de qué iba, porque yo pensaba, bomberos, apagan fuegos. Ostras, descubrí todo el abanico de servicios, ¿no? Todo lo que hacen los bomberos y me quedé como enamorada, obsesionada, fue como una obsesión. De repente digo, ostras, pero es que si esto encaja totalmente conmigo, no sé, es que es como que todo encajaba. Y entonces eso quedó como la idea en la cabeza, pero claro, yo tenía que acabar la carrera, me faltaban un par de años o así. Y acabé la carrera y esa idea es que seguía viniendo malamente, bomberos, 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 y al final es que como que no me la podía sacar de la cabeza, dije, es que esto es. Tenía un palpito tan grande que no lo pude ignorar. ¿En algún momento dudaste que era una buena decisión o pensaste, a lo mejor tendría que haber echado un currículum? Pues la verdad es que dudas tuve 1000, porque, bueno, por un lado te asaltan las dudas de, ¿pero qué he hecho con mi vida? O sea, me he pasado 7 años picando piedra muy duro, me ha costado un esfuerzo muy grande a todos los niveles, y ahora de repente quiero cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todos estos años? ¿Los estoy tirando por la borda o no? Y luego, por otro lado, pues yo creo que todo el tema de género, es como que a mí me costó mucho trabajar en mi cabeza, o sea, autoconvencerme de que ese es un trabajo al cual yo podía optar. Yo nunca había visto una bombera y tuve que buscar en Google mujer bombera y hacer un trabajo muy mental, de romper muchos esquemas en mi cabeza. ¿Cómo se prepara uno para hacer oposiciones de bombero? Las de bomberos es súper exigente, es muy duro y es muy intenso, pero a la vez es muy bonito. Y es muy intenso porque, bueno, evidentemente tú tienes tu vida aparte de las oposiciones, estás trabajando, estudiando, lo que sea, pero el tema es que tienes que llevar muchas cosas a la vez. Es decir, no solamente un examen teórico y con psicotécnicos, sino que a la vez tienes que preparar pruebas físicas, varias pruebas físicas, tienes que preparar, actualmente hay prueba de oficios práctico, tienes que preparar una entrevista, ¿no? Son muchas cosas y lo tienes que llevar todo a la vez. Eso es lo que hace compleja la oposición, yo creo. Yo creo que la gente tiene en general como la idea de que las oposiciones a bomberos son duras por las físicas, pero donde realmente se decide la oposición es el teórico. La nota de corte es muy, muy alta, hay muchísima competencia porque se presenta mucha gente y al final pasa poquita y es un temario que es más o menos complejo. ¿Cómo de relacionada está la carrera de arquitectura
con tu trabajo como bombera? Pues mira, la verdad es que aunque no pueda parecerlo, está súper relacionada, porque al final la mayoría de nosotros nos movemos en entornos urbanos y aunque haya personas que vivan en el ámbito más rural, al final todos vivimos dentro de edificios y somos usuarios de edificios. Y allí es donde ocurren muchísimas emergencias, ya sea porque hay un fuego y la estructura se puede ver afectada, qué pasa con las instalaciones que hay en ese edificio, colapsos estructurales. Por ejemplo, ahora hemos visto un claro ejemplo en Turquía y Siria con los terremotos que ha habido, ¿no? Mucha gente que ha ido a trabajar allí son bomberos, pero con formaciones técnicas como ingenierías de arquitectura. Todo pasa en los edificios la mayoría de veces, entonces eso te da mucha confianza cuando vas a hacer un servicio en un edificio para leer el entorno que está pasando. Y luego, por otro lado, también me parece muy interesante esto que te he comentado antes, de que al final cuando tú resuelves un proyecto, ¿no? En arquitectura, en la ingeniería pasa igual. Tú tienes que valorar muchísimas variables. Pues cuando tú vas a resolver un servicio es lo mismo. Hay muchas cosas que están pasando a tu alrededor y hay muchas maneras de solucionarlo y tú tienes que en muy poco tiempo, porque normalmente está a contrarreloj, valorar todo lo que está sucediendo a tu alrededor y buscar la solución más adecuada. ¿Cualquiera puede ser bombero o bombera? ¿Qué cualidades tienes que tener? No todos los bomberos ni bomberas somos iguales, pero yo creo que hay unas que tienen que estar en la base y que todos deberíamos tener, que son, aparte del tema físico, en el que todo el mundo piensa, ¿no? Pero es que luego no todos los cachas y las cachas de gimnasio pueden ser bomberos. Aparte del tema físico, yo creo que tiene que acompañar sobre todo una vocación de servicio, el querer trabajar para los demás de forma generosa y el buscar la excelencia en lo que haces, ¿no? El querer dar lo máximo de ti para tus compañeros y para las personas con las que estás trabajando, que al final son personas que normalmente acudes cuando están pasando probablemente, tal vez el peor momento de su vida o no, pero que lo están pasando mal. Entonces has de ser una persona muy empática, con mucha sensibilidad, pero por otro lado también creo que es importante no dejarte llevar por los acontecimientos. Entonces has de tener la cabeza muy fría para que en un momento en el que te podrías dejar llevar por el caos, la parte más racional de la cabeza siga funcionando y tú puedas seguir trabajando. Y luego, por último, añadiré que es muy importante el trabajo en equipo. Para mí es la base, para mí y para mis compañeros, es la base de trabajar en bomberos. Y a lo mejor la primera pregunta que te tendría que haber hecho, ¿qué hacéis los bomberos? Porque para mí ser bombero es apagar fuego, rescatar un gatito y... También. y a lo mejor un accidente, ¿no? De coche cuando vais, pero seguro que hacéis muchas más cosas. ¿Qué hacen los bomberos? ¿Qué hacen las bomberas? Pues mira, los bomberos hacemos todo lo que te puedas imaginar y más. Ahora, al final resolvemos todo lo que nadie puede resolver. Entonces hacemos desde fuegos urbanos y forestales, como tú muy bien has dicho, salvamos gatitos y salvamos otros animales y salvamos personas. Hacemos colapsos estructurales y otros tipos de asistencias técnicas en edificios. Hacemos accidentes de tránsito, pero también accidentes laborales y de otra índole. Cuando hay, por ejemplo, temporal y hay ¿no? Llueve muchísimo, hay inundaciones o hay mucho viento, también salimos. Es que te podría decir mil, seguramente me estaré dejando cosas. También hacemos prevención, ¿no? Por ejemplo, vamos a institutos y llevamos la prevención de incendios a, institutos, personas mayores. Mira, hablando de personas mayores, esto es otro servicio que está súper al alza, pero, por ejemplo, mucha gente mayor que vive sola cada vez más. Y en las ciudades, ¿no? Que hay como mucha soledad, hay mucha persona mayor que se cae y que hay que abrir la puerta para rescatarla, ¿no? Lidia, ¿alguna curiosidad, algo que nunca hubieras imaginado que hacéis los bomberos? Pues, bueno, es que al final depende del servicio, ¿no? Es que te puede sorprender la gente con cualquier cosa. Bueno, por decirlo así de una manera un poco lo más fina posible, me he encontrado con compañeros, a mí no me ha pasado aún, y más de un compañero que ha tenido que ir a un hospital porque una persona se ha metido por el cuerpo algo en sitios donde no debería, ¿no? Y desde el hospital no lo han podido resolver, o sea que imagínate, cada guardia es una sorpresa. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Bueno, es que me gusta el trabajo en sí, me gusta lo que hacemos, me gusta la parte de resolución de problemas, el hecho de que cuando vas a un servicio es un reto, cada servicio es diferente. Me gusta el hecho de poder ayudar a las personas y tener un impacto positivo muy directo. Me gusta mucho una cosa que con arquitectura, con mi trabajo al menos de hacer 3Ds, no me pasaba, que es la sensación de estar conectado con la realidad. Es decir, es un trabajo súper genuino, ¿no? En el que ves la mejor cara del ser humano, pero también ves cosas... Claro. Malas, ¿no? Ves la soledad, ves la pobreza, ves los accidentes. Cuando te dicen una víctima de accidente de tránsito, a veces es en esa víctima, ahí has estado tú. Y te hace ser muy consciente de que la vida no puedes, que es un regalo, ¿no? Que no puedes dar nada por garantizado. No puedes garantizar que mañana estaremos aquí y tienes que... Eso te da otra perspectiva sobre cómo vivir y disfrutar, ¿no? Cada momento. Y también me gustan, ¿por qué no decirlo? Es que es así, me gustan las condiciones de trabajo. Nosotros trabajamos 24 horas un día y descansamos 3. Wow. Y
eso te da mucha libertad, te da ser soberana de tu tiempo, que eso creo que es algo que es un lujo hoy día, es súper importante. Yo, como gran fan de Anatomía de Grey y de series de médicos, dicen que la primera muerte te marca. ¿Es lo mismo para los bomberos? Hay servicios que sí que son más duros que otros. Yo en mi caso, por ejemplo, esto que has dicho, ¿no? La primera víctima mortal, para mí fue algo como, además que lo viví muy cerca, porque es que pasó justo delante de mis narices, era un accidente de tránsito y no se podía hacer nada por la persona y se paró delante mío. A mí eso la verdad es que sí que me marcó. Llegas a casa y los días siguientes estás pensando, ¿no? Y estás incluso planteándote, ostras, ¿qué más se podría haber hecho? Igual no había nada que hacer. Es que hay veces que tienes que aceptar que no se puede hacer más, ¿no? Y que cuando llegas la situación es la que es. Lidia, como bombera que eres, te quería preguntar ¿cuántas mujeres sois bomberas? Porque creo que sois muy poquitas. Pues sí, la verdad, mira, yo en la Generalitat, actualmente, con mi promoción, que entramos 19, que fue récord histórico, hemos alcanzado un poco más del 2%. Pero a nivel de toda España, diría que si hicieras la media de todos los bomberas de España, no llega al 1%. A lo mejor es una pregunta un poco controvertida, pero ¿crees que una mujer puede hacer el trabajo de bombero? O al menos lo que tenemos en mente, ¿no? Son bomberos súper cachas, lo que decías, ¿no? Que obviamente una de las cualidades es pues estar físicamente muy fuerte, pero hay muchas otras cosas. Pero ¿crees que una mujer puede llegar al mismo nivel que un hombre y ejercer las mismas funciones? Al ser un trabajo también muy físico. El tema está en que todos los que accedemos al cuerpo de bomberos hemos pasado unas físicas que, aunque en el caso de las mujeres están baremadas, los mínimos para entrar de las mujeres ya garantizan que tú puedes hacer el trabajo. Es decir, son físicas que son muy exigentes, los cuales no solamente se valora la fuerza bruta, que en algún momento puntual se puede necesitar, sino que también se valora la resistencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando vamos a un fuego forestal, hemos de estar 24 horas trabajando. Yo creo que, por ejemplo, las mujeres, en ese aspecto, está demostrado que nos recuperamos entre series de, digamos, de esfuerzo máximo, nos recuperamos antes, por ejemplo, para seguir trabajando, sí. Es decir, que a nivel de resistencia creo que somos similares. A nivel de fuerza bruta máxima, como puede ser el momento de reventar una puerta, puede ser que un hombre, normalmente son, evidentemente, pues más fuertes que nosotros, porque físicamente somos distintos, y puede ser que en una actuación en la que haya que reventar una puerta, aunque nosotras también lo podamos hacer, un compañero tenga más protagonismo en ese momento. Luego hay otros aspectos de la fuerza física, ¿no? Por ejemplo, que es la típica pregunta que siempre sale. Ostras, ¿una mujer va a poder rescatarme a mí y sacarme? Pues sí, porque las mujeres tenemos una fuerza de piernas brutal, que al final es lo que se usa para rescatar a una persona, ¿no? Entonces, por otro lado, decir que un equipo se nutre de que tengamos cualidades también físicas diferentes. Porque, por ejemplo, igual que a la hora de reventar una puerta, tal vez un compañero puede coger más protagonismo. A este accidente que te expliqué que me marcó, esto era un camión, ¿no? Y tenía la cabina aplastada. Entonces, se trata de entrar en un espacio reducido, pues allí había varios bomberos y entré yo, porque se trata de entrar no solamente en un espacio pequeño, que no es que yo sea pequeña, no. Porque soy alta como mis compañeros, pero se trata de trabajar en posturas muy incómodas durante tiempo largo. Entonces, la movilidad, la flexibilidad. Hay muchos compañeros que se ponen en espacios pequeños, en posturas incómodas y de seguida se cansan porque no tienen la elasticidad para trabajar ahí, ¿no? Y les cuesta más. Es decir, que en momentos puntuales puede ser que las mujeres cojamos más protagonismo también. ¿Y alguna vez has sentido discriminación como bombera? Yo qué sé, que vayas a un servicio y digan, pues a una mujer. Lo que sí que sientes es que cuando vas por la calle, que te ven, sobre todo cuando llevas el camión, la gente se te queda mirando como si fueras un alien. De hecho, mis compañeros me lo han llegado a decir, ostras, que te están mirando todos a ti. Y también ha habido gente con la que me he cruzado que lo ha verbalizado, ¿no? Ostras, una bombera, ¿no? Se ponen las manos en la cabeza. O sea, creo que aún es muy raro de ver. Discriminación, no. Por ejemplo, si una bombera se queda embarazada, ¿está de baja inmediatamente? Wow, pues esto es una cosa sobre la que se está trabajando ahora, porque la verdad es que es tan reciente el hecho de que estemos entrando ahora bomberas, ¿no? Que aún se está trabajando en ello. Actualmente diría, tal y como están las cosas, que puedes optar a coger la baja inmediatamente o entrar como segunda actividad, hacer una segunda actividad. Es decir, lo que está claro es que tú no puedes ya trabajar, no estás operativa para trabajar como bombera, porque es peligroso para ti y para tu futuro hijo. Entonces puedes hacer trabajos más administrativos. ¿Dónde te gustaría llegar como bombera? Pues la verdad es que
ahora mismo no me lo planteo, ¿no? O sea, ahora mismo mis objetivos son aprender muchísimo de mis compañeros y ser lo máximo de profesional, pero sí que hay varias cosas que me gustaría. Por un lado, me gustaría entrar en el grupo de estructuras colapsadas que tenemos en Bomberos, que son un grupo especialista, un equipo formado por arquitectos e ingenieros. Me gustaría entrar también como formadora de construcción y estructuras colapsadas en la escuela de bomberos para formar a futuros bomberos. Y luego, pues, la verdad es que no me pongo techo, porque gracias a mi formación puedo llegar a ser el máximo rango en bomberos, que es inspectora, y la verdad es que no sé si querré ser inspectora o subinspectora o sargenta, no sé qué querré ser, pero creo que con los años puede ser que me apetezca optar a estas plazas y ¿por qué no? ¿Qué opinas de la campaña publicitaria, creo que fue de la Generalitat, que decía que se reservaban, no sé si un 40 o un 50% de las plazas? Sí, un 40. Un 40% de las plazas a mujeres. Esta es mi opinión personal, no representa al cuerpo. Ya desde opositora siempre he estado en contra de las cuotas. Yo creo que no es la manera de fomentar que haya más bomberas. Creo que lo que se tiene que hacer es trabajar desde un ámbito más de género, ¿no? De tumbar barreras de género, un ámbito más cultural y ofrecer referentes a las niñas, a la gente joven, a las mujeres que se puedan plantear, ¿no?, esta profesión. Pero estoy totalmente en contra de las cuotas y creo que nos hace más mal que bien, no solamente al cuerpo, sino a las mujeres, ¿no? Porque al final es como que como mujer en todos los ámbitos siempre tienes que demostrar el doble que tus compañeros para tener credibilidad, parece, ¿no? Y como bombera, que es algo como bastante nuevo que estemos allí y estamos ocupando esos espacios, aún más tienes que demostrar el doble, el triple, no te puedes equivocar. Y si encima lo que le estás diciendo a la población es que reservamos plazas, el mensaje que llega es muy dañino. Entonces, ¿cómo me van a ver a mí, no? Puede crear desconfianza. Cuando lo hablamos, me gustó mucho la respuesta que me diste, que no me decías que vuestro trabajo es mucho de trabajo en equipo y de confianza, ¿no? Y cómo iba a existir esa confianza si puedes poner en duda que esa persona ha entrado por cuota y no por méritos propios. Yo creo que vaya por delante que las bomberas que entren con las cuotas también entrarán por méritos propios porque, bueno, existe digamos que la diferencia de nota entre la última bombera que entre y el último bombero es de un 10%. Y yo creo que con el tema de las cuotas, tal y como se plantea la oposición, la nota de corte de los hombres va a ser muy alta. Quiero decir con esto que yo creo que las compañeras que entren serán igualmente válidas para hacer el trabajo y habrá que aceptarlas y abrazarlas igual. Pero claro, en los compañeros varones, en los compañeros hombres, pues sí, esto va a generar, yo creo, de entrada una desconfianza hasta que ellas mismas, entre comillas, no demuestren lo contrario. Cosa que la verdad es que me sabe mal porque creo que van a tener que picar piedra. Lidia, antes de conocerte a ti, tenía una amiga que estudiaba arquitectura y me dijo que haciendo arquitectura en la universidad es cuando descubrió los antiojeras, porque dormía tan poco que empezó a utilizar antiojeras. ¿Fue lo mismo para ti? ¿Fue lo más duro no dormir y hacer las entregas hasta el último minuto? Pues efectivamente, yo también empecé a usar antiojeras en la carrera y mira que yo me maquillo súper poco, pero era un indispensable y un básico, tristemente. La verdad es que en arquitectura se duerme súper poco y eso que somos personas normalmente las que accedemos a la carrera, que venimos de un bachillerato con buenas notas, que somos personas organizadas, acostumbradas a estudiar, pero es que la carga de trabajo es inmensa y es imposible afrontar todas las asignaturas que normalmente una se matricula, ¿no?, en un semestre. Este fue uno de los aspectos que a mí me hizo ver que yo tal vez no quería dedicarme a ser arquitecta, porque es que los profesores a la universidad no paraban de decirnos que eso poco era lo que tocaba, que el ejercicio de la profesión era así de duro y así de sacrificado, ¿no? Wow, pensaba que era algo como que ocurría durante la carrera y después ya, no sé, como otra realidad. Qué fuerte. ¿Y qué es lo que más te gustó? Pues lo que más me gustó, mira, yo te diría que la carrera de arquitectura, independientemente de que luego te vayas a dedicar a ejercer de arquitecto o no, es una construcción mental y de la cabeza brutal, porque como te he dicho, pues entre comillas tocas muchos palos, ¿no? Tienes asignaturas que son muy técnicas, como puede ser cálculo de estructuras, construcción, instalaciones, pero por otro lado también tienes asignaturas muy humanísticas, tienes historia del arte, y eso al final hace que salgas como con una visión del
mundo como muy amplia. Y luego, por otro lado, me gustó muchísimo el hecho de que cuando tú presentas proyectos, que los presentas en clase delante de tus compañeros y profesores, constantemente se genera un debate. Que luego otro tema es si ese debate es sano o no, porque hay veces que se hacen críticas que no son constructivas, pero es una carrera que se nutre mucho del debate y de la reflexión y te enseña mucho a pensar y a tener en cuenta muchísimas variables a la hora de, ya sea resolver un proyecto o solventar un problema. ¿Qué salidas profesionales hay aparte del habitual de trabajar en un despacho de arquitectos? Bueno, lo típico que pensamos es diseño de edificios, ¿no? Pero al final un arquitecto puede dedicarse al diseño de muchísimos, o sea, dentro de muchísimos ámbitos del diseño, ya sea diseño de interiores, urbanismo, por ejemplo, que al final es diseñar ciudades, planificación de ciudades. Podemos dedicarnos a escenografía, por ejemplo, ser escenógrafos. Luego todo el tema de rehabilitaciones, podemos llevar temas de dirección de obra, estar más a pie de obra, gestión de empresas. Y luego, por ejemplo, ahora un tema así de actualidad, yo trabajé en un despacho haciendo infografías, ¿no? Pero también podemos trabajar con lo que es realidad virtual, realidad aumentada. ¿Cómo crees que evolucionará arquitectura en un futuro? Has dicho, ¿no? Temas de realidad aumentada, realidad virtual. Mira, pues la verdad es que, por ponerte un ejemplo, el otro día quedé con una amiga que ya estudió arquitectura conmigo, ha estado viviendo en Alemania. Entonces, lo que me está diciendo es cómo podemos juntar arquitectura con gestión ambiental, ¿no? Y es que plantearse qué modelo queremos para un futuro, porque ahora el modelo que está implantado es el de crecimiento, ¿no? Pero ¿y si implantamos, y si lo necesario es un decrecimiento de las ciudades? Entonces, ¿cómo vamos a gestionar esto? ¿Cómo vamos a gestionar, por ejemplo, que áreas que estaban urbanizadas, tal vez ahora lo necesario es volver a naturalizarlas, ¿no? Pues ¿cómo se gestiona? ¿Qué profesionales entran ahí? Puede ser que los arquitectos también tengamos mucho que decir en un futuro. Lidia, ahora que ya tienes otra profesión, has acabado de la carrera, has trabajado como arquitecta, ¿volverías a estudiar arquitectura? Pues es muy buena pregunta. Yo la verdad es que me lo he planteado algunas veces. Bueno, yo no me arrepiento para nada de haber estudiado la carrera que elegí y creo que volvería a escogerla. Aunque ahora mismo debo decir que si hubiera sabido desde un principio que yo quería dedicarme a ser bombera, no sé si hubiera dedicado tantos años a estudiar una carrera. Tal vez me hubiera formado más en oficios que son mucho más prácticos, por ejemplo, construcción o electricidad, soldadura, que también me parece súper interesante, ¿no? La opción de los ciclos formativos. Sobre todo, bueno, porque te das cuenta que cuando sales de la carrera sabes muchísimas cosas, pero no sabes trabajar con las manos. Entonces, wow, soy arquitecta muy bien, pero ¿y el trabajo que hace un paleta? ¿No? Te das cuenta de que aún te queda muchísimo que aprender y en verdad eres un poco un ignorante de la construcción. Entonces, ¿hubiera vuelto a estudiar arquitectura? Sí, pero me parece que hay muchas opciones también que son muy interesantes y que a veces las dejamos de lado. ¿Crees que disfrutarías más o se disfrutaría más la carrera después de tener esa base de oficio? Yo creo que sí, totalmente. Es más, durante la carrera y echo de menos que haya una asignatura que sea coger un ladrillo con las manos y levantar una pared, algo tan simple como eso, para que veas a las personas a las que tú tienes que dirigir luego en una obra o cuando haces un plano, ¿qué estás haciendo? Pero ¿cuánto pesa un ladrillo? ¿Cuánto se tarda hacer una pared? ¿Qué dimensiones tiene? Todo eso es algo que yo creo que debería hacerse en primero o con optativas durante la carrera y creo que saldríamos mucho mejor preparados, con una dimensión de lo que es el mundo de la construcción mucho más amplia y brutalísima. Lidia, pues si quieres vamos para la ronda final. Te pregunto, ¿qué es lo que te apasiona? Pues a mí me apasionan tantas cosas que es que no te puedo dar una respuesta. Mira, yo creo que soy un poco como una exploradora, ¿no? O sea, me apasiona explorar todos los ámbitos posibles. Me apasiona el conocimiento, me apasiona la existencia humana, el aprender. Yo creo que sobre todo eso, el aprender y el no ponerse techo y crecer. ¿Y qué es el éxito para ti? Cuando sentimos de manera genuina que estamos experimentando una vida con sentido. Y yo creo que si abrazas eso, el éxito viene. Vienen éxitos laborales, vienen éxitos, ¿no?, de relacionarte con personas que son afines a ti. Y eso es ser una persona exitosa para mí. Es algo que nadie te lo puede quitar. Y Lidia, ¿algún objetivo, algún reto en el que estés trabajando? Que te he comentado antes de entrar en el grupo de estructuras colapsadas y ser formadora, y ahora mismo estoy trabajando en el ámbito también de la prevención en bomberos, porque es una pata que está un poco así como, bueno, que no está como muy organizada, ¿no?, de cómo se hace prevención en los colegios, y actualmente estamos teniendo reuniones, mi compañero y yo. ¿Una mujer o un grupo de mujeres que te inspiren? Pues mira, yo te diría a mi abuela, porque mi abuela es una persona que
pero prácticamente analfabeta en el sentido de apenas sabía escribir y leer, pero era una persona muy culta y muy inquieta y era súper trabajadora, pero trabajadora en silencio, ¿no? Y hasta muy mayor ella iba a cuidar su huerto y trabajar y siempre vivir para los demás, para sus hijos, súper cariñosa, con muchísimo amor que dar. O sea, era una persona que irradiaba esto, ¿no? Vibraba súper alto porque ella era muy feliz con sus animales, con su campo, y me fijo mucho en ella, que yo creo que es algo, todo el amor que ella daba y ese trabajar en silencio para mí es un ejemplo a seguir. Y última pregunta, ¿qué consejo le darías a Lidia de cuando era pequeña? Mira, simplemente le diría que lo está haciendo bien, pero que disfrute más, que haya más disbauxa, que decimos en catalán, ¿no? Que yo creo que siempre he sido una persona súper seria y responsable y creo que a veces hay que soltarse más, no ser tan perfeccionista y dejar un poco como que la vida suceda, ¿no? Luego también le diría que todo lo que le está pasando, que no siempre fueron cosas buenas, que todo tiene un aprendizaje detrás y creo que todo lo que viví de pequeña, que a veces hubo cosas que no fueran fáciles, hoy en día me han ayudado y me han hecho la mujer que soy. Pues muchas gracias, Lidia, por la entrevista. Y hasta aquí una de las entrevistas más especiales para mí. Espero que la historia de Lidia os haya inspirado y nos vemos la próxima semana con Paz Morillo, la que fue mi profesora de cálculo avanzado en la universidad, para hablar de criptografía y matemáticas. Muchas gracias por llegar hasta aquí y por escucharme. Gracias, chao.